Vale, bueno, gracias a todos por venir, gracias al colegio por invitarnos a las jornadas y confiar en nosotras. Estoy sin micro por el momento, si en algún momento no me oís, decírmelo y lo enchufo, ¿vale? Bueno, esta es la primera jornada organizada dentro de lo que es esta línea de 4 jornadas hablando de BIM. La hemos estructurado en 3 ponencias distintas. La primera hablaremos de qué es BIM, una segunda en la que profundizaremos en las diferencias entre trabajar en BIM y trabajar en CAD, y la última en la que Inma os explicará un poco y os abrirá el enorme abanico de posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a software BIM. ¿De acuerdo? Esta primera es la más introductoria, que hay gente que ya se lo sabe, pero tenemos que empezar por el principio y ahí vamos. Quería empezar, antes que nada, con una reflexión sobre el sector de la construcción y nombrando algunos de los avances tecnológicos que se están realizando en los últimos tiempos, antes de empezar a hablar de qué es BIM, de sus ventajas, y terminaremos un poco analizando la situación actual. ¿Cómo está el sector de la construcción en España? Bueno, pues resulta que el sector de la construcción, a pesar de la crisis, sigue suponiendo alrededor de un 6% del PIB dentro de lo que es el mercado español. Es uno de los principales sectores productivos y, sin embargo, es uno de los sectores menos productivos, ¿vale? Tiene una productividad muy baja. Si analizamos esta gráfica de un estudio de la Universidad de Stanford, en ella vemos reflejado cómo ha ido evolucionando la productividad de los distintos sectores productivos en los últimos 50 años. La gráfica azul, creciente, nos muestra cómo ha evolucionado la productividad dentro de los sectores que están industrializados y tecnificados. Y como veis, el crecimiento es muy alto, casi que se duplica. Sin embargo, si nos fijamos en la gráfica naranja, que es la que muestra cómo ha evolucionado la productividad dentro del sector de la construcción, la productividad en los últimos 50 años no solo no ha aumentado, sino que ha descendido. Y es que seguimos utilizando los mismos métodos, las mismas metodologías de trabajo y casi que las mismas técnicas que usábamos hace 50 años. Es verdad que en la década de los 80 aparece AutoCAD y el software asistido por ordenador, y esto evidentemente es una gran ventaja, nos libramos del Parallax, de los Rotrins, etc., y empezamos a digitalizar los dibujos que producíamos. Pero si nosotros analizamos y tenemos en la mano un plano realizado con Rotring, escuadra y cartabón, y uno impreso con un plotter, ¿qué diferencia hay entre la información que me aportan los dos planos? Ninguna. Al final son líneas, son texto, pero esos planos, o sea, ese cambio no ha producido una mejora en la calidad de los proyectos y no ha producido una mejora en la calidad del resultado, de la edificación. Por otro lado, estamos en un sector donde la colaboración brilla por su ausencia. No nos comunicamos, no nos coordinamos. Nosotros como arquitectos estamos acostumbrados a realizar los proyectos en el despacho, a solas. Acabamos el proyecto básico, empezamos el proyecto de ejecución y entonces pues ya cuando lo tenemos más o menos a medias empezamos a mandar planos al estructurista, planos al ingeniero que nos diseñará las instalaciones y muchas veces cuando por fin nos queremos comunicar y estamos a mitad de obra pues pasan cosas como esta. Hay veces que ya es demasiado tarde para hablar. Esto es una de las cosas que hay que cambiar y es una de lo que más nos va a costar cambiar, pero tenemos que entender que cuanto antes empecemos a remar todos hacia el mismo lado, pues mejores resultados tendremos. Estamos en la era de la industria 4.0, del Internet de las cosas, de la robotización, de tantas otras cosas. ¿Cómo abordamos nosotros como técnicos la transformación digital? ¿Cómo abordamos la transformación digital de este sector? Bueno, pues es verdad que en los últimos tiempos han aparecido muchos avances tecnológicos importantes y vamos a empezar a mostrar algunos de ellos. No sé si pudisteis venir el otro día a la jornada que impartió Sergio sobre los drones y las inmensas posibilidades que nos ofrece, tanto en la toma de datos, gracias a la fotogrametría, como para el control de obra. Esto se está usando ya de forma bastante habitual. También contamos con las nubes de puntos que nos permiten una toma de datos muy rápida y muy precisa, sobre todo para proyectos pues, de esta envergadura. Se está utilizando muchísimo en patrimonio, en rehabilitación.
Esta imagen no sé si la conocéis, es una vivienda impresa en hormigón, la primera de España y la tercera del mundo. Es un proyecto de la UPV, vamos a ver el vídeo. Esto es un invento, esta impresora la inventaron entre, creo que son 3 aparejadores y un ingeniero, los 4 de la UPV, y esto permite imprimir casas con hormigón, es una impresora de hormigón, y esta en concreto que hemos visto en la fotografía tiene 24 metros cuadrados, está en el propio campus universitario, y prometen ahorros en construcción de hasta un 35% en la construcción de viviendas. Y también muchas ventajas en todo lo que es el tema de tiempos. Una vivienda de unos 60 metros cuadrados se podría construir en unas 12 horas. Realidad virtual, realidad aumentada, me imagino que a eso estáis todos bastante habituados. Se está utilizando muchísimo, sobre todo como argumento de venta de las inmobiliarias. Incluso puede que algunos de vosotros ya os hayáis probado unas gafas, aunque solo sea en la PlayStation. Pero también se está investigando en todo el tema de hologramas. Parece un poco ciencia ficción, pero esto es una mesa holográfica que permite visualizar los modelos integrados dentro de un contexto como esto, que es un barrio, y tú ves cómo va a quedar tu edificio dentro de esa mesa holográfica, con la ventaja de que puedes pues, circular alrededor y ver el proyecto desde todos los puntos de vista. Esto es un casco de obra que aúna lo que es la protección reglamentaria a una visera donde se proyecta realidad aumentada. Ya se está comercializando y luego Inma nos pondrá un vídeo muy interesante de cómo podemos aprovechar la realidad aumentada en el control de obra. Luego también hay muchos ejemplos, este es uno de ellos, sobre la robotización. Esto es un prototipo de un robot albañil, ¿vale? Que, pues, a partir de un modelo digitalizado que tendrá en su memoria, es capaz de ir colocando los ladrillos. Vamos a ver si avanza un poco, ¿vale? Y va a ir colocando los ladrillos, pues este en concreto hablan de unos 1000 ladrillos la hora frente a los 200 o 300 ladrillos que es capaz de colocar un operario en un día. Luego va a transformar muy posiblemente pues, la forma de construir que tenemos. ¿Vale? Va leyendo el modelo digital y va colocando los ladrillos según la distribución que le marca. No hay mortero, como veis, esto es un prototipo. Hay un vídeo por ahí ya real de máquinas de este estilo, de robots de este estilo, que además ponen el mortero, porque si no va a ser un poco problemático. ¿Vale? Bueno. Esto es una herramienta que se llama Finch, que está todavía en desarrollo, y es una herramienta de diseño paramétrico. ¿Qué nos ofrece? Nos da múltiples opciones de distribución en planta de una vivienda en función de las dimensiones del solar. Obviamente se le han metido unas reglas para que él pueda pues, cuántos metros cuadrados tiene que tener el salón o cuántos metros cuadrados tiene que tener un dormitorio, si tiene que tener iluminación natural, etcétera. Esas reglas se le introducen y él es capaz de ofrecernos alternativas. Entonces, pues esto ya empieza a dar hasta un poco de miedo. Gracias a Dios las distribuciones por ahora son bastante feas, pero vamos. Entonces ya hemos visto que hay un montón de avances tecnológicos y bueno, pues esto nos ayuda, los avances tecnológicos ayudan, pero no es lo único necesario para dar ese salto hacia la digitalización. Tenemos que cambiar la forma de trabajar, tenemos que acostumbrarnos a compartir la información y la metodología, el vehículo que nos va a ayudar a alcanzar esa digitalización dentro de nuestro sector es precisamente el BIM. Y ahora ya sí empezamos a hablar de qué es BIM. BIM, supongo que lo sabréis todos, es el acrónimo de Building Information Modeling. La B hace referencia a Building, al edificio. La M hace referencia a Modeling, el modelo. Y la I, que es la más importante, por eso está en rojo, hace referencia a la información, que es precisamente la clave. Esta es una definición de BIM que a mí me gusta porque aúna todos los conceptos que creo que son más importantes.
Y es que BIM es una metodología de trabajo colaborativo basada en un modelo virtual tridimensional que funciona como una gran base de datos que contiene toda la información del edificio a lo largo de todo el ciclo de vida. Cuando trabajamos en BIM, lo que hacemos es que preconstruimos el edificio antes de construirlo realmente. Igual que la mayoría de industrias realizan prototipos de sus productos antes de construirlos, para testarlos, para ver problemas, para ver por dónde los pueden mejorar, pues nosotros hacemos un prototipo que nos permita adelantarnos a los posibles errores y a los posibles contratiempos e introducir todas las mejoras necesarias. De esta forma, el modelo BIM, ese modelo tridimensional, funciona como un gran contenedor tridimensional de información. Una información, además, que no es estática, sino que irá cambiando, y cada uno de los agentes que vaya interviniendo en el proceso irá añadiendo información a ese modelo. Si os fijáis otra vez en la definición, he resaltado en rojo las palabras que considero más importantes para que entendamos bien el concepto de BIM, que son metodología, colaborativo, información y ciclo de vida. Vamos a ir viendo ahora una por una para explicaros un poquito más a fondo. La primera es que BIM es una metodología de trabajo, BIM no es un software, ¿vale? Y como cualquier metodología de trabajo, ¿qué engloba? Pues por un lado, procesos que tendremos que ir adaptando a esas nuevas tecnologías que hemos visto que han aparecido, y procesos que tendremos que ir mejorando poco a poco para ser más productivos y para ser más colaborativos. Como cualquier metodología, también incluye personas y aparecen de hecho nuevos roles, nuevos perfiles profesionales de personas que dominan las herramientas informáticas que van apareciendo y que nos ayudan a aumentar la productividad. Incluye también protocolos y estándares que tenemos que ir definiendo, por un lado para hablar el mismo idioma con nuestros colaboradores y que la comunicación sea fluida, que no haya interferencias, y por otro lado para no realizar tareas repetitivas y poder estandarizar ciertos procesos que nos ahorren trabajo. Y luego, por supuesto, aunque sea una metodología de trabajo, pues incluye software, y la última ponencia ya hablaremos en profundidad sobre la cantidad de software BIM que hay. La siguiente palabra importante dentro de la definición es que BIM es un trabajo colaborativo. Como hemos hablado antes, en ese modelo tridimensional yo voy a ir incorporando información. Cada uno de los agentes que se incorpora al proceso durante todo el ciclo de vida del edificio irá añadiendo la información que considere necesaria y reflejando los cambios en el modelo según lo que vaya pasando en obra, etcétera, etcétera. De ese modo, si yo lo hago correctamente, cuando termino el edificio, lo que tengo es un modelo tridimensional que es copia fiel del edificio real terminado, es un gemelo virtual del edificio terminado. La siguiente palabra importante es la de información. Ese modelo tridimensional que hemos dicho que funciona como un gran contenedor de información, en realidad está formado por un montón de elementos, suelos, muros, ventanas, puertas, y cada uno de ellos en sí es un pequeño contenedor de información, pero no solo información geométrica, sino que tiene toda la información que nosotros queramos añadirle a cada uno de los elementos que componen el modelo. Y como hemos dicho antes, esa información además irá variando según vaya avanzando las fases del proyecto. Y eso precisamente nos enlaza con el ciclo de vida. BIM es una metodología que no solo es útil en fase de proyecto, sino que es útil desde el diseño conceptual hasta la fase de construcción, fase de operación y mantenimiento, incluso hasta el derribo. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en BIM entonces? Pues vamos a analizarlas desde el punto de vista de las distintas fases de ese ciclo de vida. Vamos a empezar por las ventajas que como proyectista detectamos en fase de proyecto, ventajas del BIM en fase de proyecto. La primera y la más obvia es que BIM mejora muchísimo la comunicación entre el arquitecto y el cliente. El hecho de trabajar con modelos tridimensionales me permite realizar renders, vídeos, incluso incorporar realidad virtual a los proyectos, y eso es un gran argumento de venta y me permite mostrar todas las opciones de diseño posibles a mi cliente de una forma muy elocuente. Pero esta ventaja, siendo la más inmediata, para mí no es la más importante. La más importante creo que es la reducción de errores de proyecto que se consigue gracias a esta metodología.
Primero, porque modelamos en 3 dimensiones. ¿Qué conseguimos con esto? Automatizar las vistas. Yo modelo un edificio, realizo ese modelo tridimensional y cada una de las vistas del proyecto es un reflejo de ese modelo tridimensional. Si yo quisiera, por ejemplo, eliminar esta ventana que se muestra en el alzado, la podría eliminar en cualquiera de las vistas o incluso en cualquiera bueno, en este caso las tablas no, ¿vale? Pero todos los cambios se me reflejarían en el modelo tridimensional y por lo tanto en todas las vistas. Por otro lado, el hecho de tener que preconstruir el edificio de forma virtual antes de construirlo me obliga a pensar cómo se va a ejecutar, me obliga a pensar en todos los detalles constructivos. Esto hace que me anticipe a futuros problemas en obra. En BIM eso de ya lo resolveremos cuando lleguemos a obra, pues se reduce mucho. Por otro lado, el trabajar con modelos virtuales me facilita mucho la detección de interferencias entre las distintas disciplinas de proyecto, arquitectura, estructura e instalaciones. Existen softwares específicos, y luego nos los mostrará Inma, en los que podemos analizar y automatizar análisis de interferencias, detectar los choques en fases tempranas y resolver los conflictos antes de empezar la obra. Por otro lado, BIM mejora mi productividad. ¿Por qué? Porque me permite, por un lado, automatizar tareas y existen diversos plugins y softwares que me permiten programar tareas repetitivas que realizamos todos en todos los proyectos. Y por otro lado, porque BIM facilita el trabajo colaborativo. Nosotros podemos trabajar simultáneamente varias personas sobre el mismo modelo de una forma fácil y segura, compartiendo toda la información. Y además, si trabajamos en la nube, podemos trabajar desde distintas localizaciones. Podría estar yo trabajando simultáneamente desde Castellón con una persona que estuviera en Nueva York. Vale, esas son las ventajas que hemos visto en fase de proyecto. Vamos a pasar a las ventajas en fase de construcción. Cuando llegamos a la fase de construcción, ese modelo virtual que hemos realizado en la fase de proyecto lo heredan el contratista, la constructora, y va a ser la base de la cual va a extraer toda la información necesaria para construir el edificio. Además, ese modelo se tendrá que ir modificando según lo que vaya pasando durante la obra, según qué cosas vayan cambiando. Las principales ventajas de trabajar con BIM en obra es, por un lado, que mejora la planificación y por otro lado, que se reducen los costes. ¿Cuáles son las ventajas de planificar con modelos BIM? Bueno, el primero, pues que el conocimiento del proyecto. Imaginaros la diferencia de planificar una obra desde unos planos en PDF a el poder planificar la obra con modelos como este. El entendimiento del proyecto hace que la planificación sea mucho más fácil. Por otro lado, existen softwares de planificación BIM que permiten vincular la planificación con el modelo y estudiar alternativas de proyecto y alternativas de construcción de una forma muy ágil, ya que existe una vinculación inteligente entre la planificación y el modelo y se actualizan los cambios. Estos softwares de planificación permiten además hacer simulaciones 4D y ver cómo el edificio va creciendo según la planificación que hemos realizado. Esto es una ventaja a la hora de comunicar a todo el equipo y a todas las subcontratas, etcétera, que van a participar en la obra, qué es lo que va a pasar en las fases siguientes. Y por último, el planificar en BIM me permite detectar riesgos de la planificación en el proyecto. Esta diapositiva es de una ponencia del Congreso de UBIM 2018 al que asistimos, en el que nos contaron cómo habían planificado el desmantelamiento de una central nuclear gracias a los modelos BIM. ¿Qué les permitió esto? Bueno, pues por ejemplo, analizar cuál era el recorrido óptimo del reactor, que era una pieza muy grande y la más peligrosa, sin que hubiera ninguna interferencia, es decir, que había que desmontar antes, que había que desmontar después, y todo ello sin correr ningún tipo de riesgos. Pasamos a los costes. Hemos dicho que
la extracción de mediciones con metodología BIM lo que me permite es una reducción de costes en obra. Existen softwares que vinculan el modelo BIM a unas mediciones, como puede ser este pantallazo del plugin de Zyper, Arquímedes, y las ventajas de controlar los costes a partir de modelos BIM son las siguientes. La primera, la precisión y la coherencia del presupuesto. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo a mano, estamos midiendo directamente del modelo virtual, que va a ser una copia de nuestro edificio. Esto además nos ahorra mucho tiempo, no tenemos que ir midiendo a mano. Y además se produce una sincronización automática y en tiempo real entre el modelo y las mediciones. Es decir, si yo modifico el modelo, automáticamente se me modificarán las mediciones y no se producen incoherencias. Y por último, la trazabilidad de los conceptos del presupuesto y los elementos del modelo. En este pantallazo de Presto lo podemos ver, existe una trazabilidad perfecta. Si yo selecciono uno de los elementos de las líneas de medición, se me ilumina en el modelo tridimensional el elemento de Revit, con lo cual controlo perfectamente de qué estoy hablando. Hemos visto las ventajas en fase de proyecto, hemos visto las ventajas en fase de construcción, pero si pensamos en la fase de proyecto y construcción y en todo el ciclo de vida del edificio, el diseño y la construcción serían solo el 20% del costo total de un edificio en toda su vida útil. El 80% total corresponde a la fase de operación y mantenimiento del activo. Cualquier ventaja que podamos aportar en esa fase supone unos ahorros muy importantes. Existe software específico de mantenimiento a partir de modelos BIM y es evidente las ventajas que tiene tanto para el propietario del edificio como para el personal de Facility Management. ¿Por qué? Porque partimos de un modelo tridimensional que es una gran base de datos que contiene toda la información actualizada de ese edificio. Partiendo de esa información fiable y trazable, es mucho más fácil tomar decisiones relevantes en cuanto al futuro mantenimiento y ahorrar muchos costes. Bueno, ya hemos visto un poco todo lo que son las ventajas en cada una de las fases del ciclo de vida. Al final, todas esas ventajas se reducen en dos, y es un ahorro en tiempo y un ahorro en costes. De hecho, según un estudio realizado en Reino Unido, donde ya es obligatorio el uso del BIM para licitaciones de obra pública, en el periodo entre el 2011 y el 2014 se estima que se logró una reducción de costes de hasta el 20%, unos ahorros de 2.300 millones de dólares en las obras ejecutadas en BIM. Y no solo eso, sino que para 2025, cuando creen que la estrategia de implementación será ya mucho más completa, esperan unos beneficios como estos. Una reducción de costos del 33%, de plazos del 50% y un aumento de productividad del 20%. ¿Cómo estamos en España? Bueno, pues en España estamos un poco más retrasados. Por un lado tenemos Cataluña, donde tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona está exigiendo ya el uso de BIM para las obras públicas de más de 2 millones de euros. Y por otro lado, el Ministerio de Fomento ha creado la comisión SBIM, la creó en el 2015 para estudiar la estrategia de implantación BIM que debía seguir el país. Según la hoja de ruta de la propia comisión, estos son los hitos que deberían haberse cumplido y que no se han cumplido. Uso recomendado del BIM en licitaciones públicas, marzo del 2018. Uso obligatorio de BIM en licitaciones públicas de edificación, diciembre del 2018. Uso obligatorio de BIM en licitaciones públicas de infraestructuras en julio del 2019. Esta hoja de ruta, como os comentaba, no se ha cumplido, pero aún así son muchas las licitaciones que ya empiezan a incluir requisitos BIM. Según un estudio, el último estudio, creo que este es de julio, de la comisión SBIM, el número de licitaciones públicas ha aumentado significativamente en el primer semestre del año. Si analizamos los números, tenemos que en 2017 había un número de 106 licitaciones públicas donde había requisitos BIM, frente a 195 en el primer semestre del año. Lo podemos ver de forma más gráfica aquí.
tanto en número, en azul claro, como en la inversión. Si nos centramos solo en las licitaciones de obra pública de edificación, el crecimiento no es tan espectacular, pero aún así es bastante significativo. Son 93 licitaciones en 2017 frente a 125 en el primer semestre del año. No solo el sector público apuesta por el BIM, también el sector privado. Y de hecho, pues desde grandes promotoras como Neinor y Habitat, las grandes constructoras del país, fabricantes, ingenierías de primer nivel, todos ellos están exigiendo BIM e implantando BIM en sus empresas. ¿Vale? Así que bueno, parece que el salto del BIM, espero con esto haberos un poco impulsaros a ese salto, a los que no lo habéis dado ya, y pues tenemos que estar listos porque la implementación está siendo bastante rápida y no se hace de un día para otro, tiene que ser una cosa bastante progresiva. Vale, bueno, pues en esta segunda parte de la ponencia quería profundizar un poco entre las diferencias que existen en trabajar con BIM frente a trabajar con CAD y con las metodologías tradicionales que hemos venido usando hasta ahora. Hablaremos primero un poquito de la historia, de cómo se originaron tanto el BIM como el CAD, para luego profundizar en las diferencias y acabar con una serie de conclusiones. ¿Cómo aparece el CAD? Bueno, pues esta imagen es una imagen de Sketchpad, que fue el precursor del CAD. Su inventor fue un estudiante que lo produjo durante la fase de su tesis doctoral, y lo que inventó fue pues, un lápiz óptico que permitía dibujar directamente en el monitor. Esto fue un gran salto en su momento y a partir de ahí empezaron a surgir distintos softwares CAD al mercado. Al principio lo usaban solo pues, las empresas aeronáuticas principalmente, también porque era un coste elevadísimo, estamos hablando de $125.000, una cosa así, las licencias. Y no fue hasta la década de los 80 cuando empezaron a popularizarse este tipo de softwares, también gracias a que aparecieron los ordenadores personales. En 1982 aparece la primera versión de AutoCAD, fue un software para PC que un poco sus creadores lo que querían que era un software a bajo costo, por debajo de los $1.000 para que fuera una cosa asequible. En 1997 Autodesk desarrolla AutoCAD R14. Esto produjo un salto importante, se reescribió totalmente el código del programa y se hizo un programa mucho más ágil y mucho más fácil de utilizar. ¿Qué pasa con el BIM? Bueno, pues el pionero del BIM fue la empresa Graphisoft, que empezó a utilizar el término de Virtual Building, y que en 1984 saca la primera versión de Archicad, que ya trabajaba con modelos tridimensionales de los cuales se extraían las distintas vistas. Fijaros que hace ya 35 años de esto. En estos momentos vamos por Archicad 2023 y sigue siendo uno de los softwares de modelado que más se utilizan y de los mejores. Autodesk aparece en escena en el 2002 cuando compra la empresa Revit Technology Corporation, y desde entonces pues, Revit ha ido evolucionando también mucho, estamos ya por la versión 2020 y es el software de modelado que más se utiliza a nivel internacional. ¿Cómo ha ido evolucionando ese cambio? ¿Cómo evolucionó el salto del dibujo manual al CAD? ¿Y cómo está evolucionando el salto del CAD al BIM? Pues este estudio, también americano, nos muestra cómo el salto del dibujo manual al CAD fue bastante progresivo. Se tardaron entre 12 y 15 años en su implementación. Sin embargo, la línea roja nos muestra cómo el salto del CAD al BIM se está produciendo de una manera mucho más rápida. Según este estudio, en el 2012, alrededor del 75% de las empresas americanas ya tenían implementado el BIM. Eso no es así en nuestro país, no está siendo tan rápido el cambio, pero aún así esto es una búsqueda en Google Trends analizando los términos AutoCAD y BIM y cómo ha evolucionado esta búsqueda en los últimos 5 años en España. Mientras que la palabra AutoCAD decrece significativamente, pues BIM va creciendo de forma bastante progresiva. Ya nadie duda en el sector de que BIM va a acabar imponiéndose, CAD va a quedar como algo residual, seguirán utilizando los softwares CAD para algunas cosas porque seguiremos necesitando ciertos dibujos,
pero siempre de forma residual. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias entre trabajar con BIM, trabajar con CAD que está impulsando este cambio? Ya hemos dicho antes, cuando explicábamos qué es BIM, que BIM ni es un software, ni es un 3D, ni es una base de datos. BIM es una metodología de trabajo. Lo que vamos a comparar ahora es cómo se trabaja con metodología BIM y cómo hemos estado trabajando con CAD y metodologías tradicionales hasta ahora. La mayoría de los que hemos dado el salto y hemos pasado a usar BIM, lo hemos hecho a partir de softwares de modelado. Y la ventaja más inmediata que encontramos es el dibujo, el modelado 3D frente al dibujo 2D que realizamos con AutoCAD. En este vídeo, que nos muestra las plantas de la Ville Savoye de Le Corbusier, podemos ver cómo las plantas se han ido generando a partir de líneas, a partir de sombreados, a partir de textos, con los alarga, recorta, estira de toda la vida, y además cada una de las plantas se ha generado de forma totalmente independiente. No están conectadas, no tienen nada que ver la una con la otra. De hecho, ahora cuando vaya hacia la derecha veremos cómo hay una perspectiva incluso que parece que es un modelo tridimensional, pero cuando lo tocamos está hecha de líneas, son líneas y puntos de fuga. Sí que es verdad que las últimas versiones de AutoCAD ya permitía el modelado en 3 dimensiones, pero este modelo tridimensional no tiene vinculación con las distintas vistas en planta. Si yo quisiera modificar, por ejemplo, esta carpintería, tendría que modificarla en el 3D y luego tendría que irme a las plantas y mediante alarga, recorta, estira, etcétera, etcétera, volver a modificar la carpintería con todas esas acciones repetitivas que no me aportan nada. Sin embargo, cuando trabajamos con un software de modelado como puede ser Revit, nosotros estamos levantando este edificio a partir de cada uno de los elementos, suelos, techos, muros, puertas, ventanas, etc. Y yo podría modificar esta ventana en el 3D o en la planta y los cambios se me actualizarían en todos y cada una de las vistas. La ventaja que tiene esto para todo lo que es la gestión de cambios de un proyecto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hay una coherencia de la información entre todas las vistas y además se ahorra muchísimo tiempo. Si por ejemplo quisiéramos cambiar, ahora lo veremos en la perspectiva, la pendiente de esta rampa y por tanto su barandilla, imaginaros la cantidad de acciones repetitivas de ecudist, alarga, estira, etcétera, que tendríamos que hacer en cada una de las vistas donde se viera esta barandilla trabajando con AutoCAD. Sin embargo, trabajando en Revit, yo podría sencillamente cambiar el parámetro dependiente de esta rampa y automáticamente la barandilla se me actualizaría en todas y cada una de las vistas. El resumen sería este. En CAD los planos son el inicio y en BIM los planos son el resultado. Cuando yo realizo un proyecto en CAD, realizo por un lado las plantas, de forma desconectada realizo las secciones, los alzados, las memorias, etcétera, etcétera, y todo eso junto es la documentación que me define el edificio. Cuando yo realizo un proyecto en BIM, lo que yo hago es definir el edificio con un modelo tridimensional, un modelo analítico, y de ese modelo analítico extraer cada uno de los documentos, cada una de las plantas, de las secciones, de las mediciones, etcétera, etcétera. La siguiente diferencia de trabajar en BIM con CAD es la gestión de la información. Y cuando hablo de gestión de la información no me refiero solo a la información geométrica, como estábamos viendo antes, sino a todo tipo de información. Cuando yo dibujo un muro en CAD, sencillamente estoy dibujando dos líneas paralelas, que como mucho están en la capa muros y poco más. Cuando yo modelo un muro en Revit, ese muro tiene un montón de parámetros asociados que le confieren un montón de información. No solo la geométrica, de ancho, largo y alto, sino también la composición de sus materiales, todas sus capas, con sus espesores, su ubicación en el espacio en relación con el resto de elementos del modelo, la orientación con respecto a un norte real, lo cual me permite estudiar pues, eficiencia energética, por ejemplo. Podría extraer los metros cuadrados y utilizarlo en mediciones, podría incluirle características térmicas, características acústicas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en CAD? Que nosotros no trabajamos así, nosotros configuramos cada uno de los documentos de forma totalmente desconectada, ¿vale? Y de esta forma, cuando se producen cambios en el proyecto, trabajando en CAD, a medida que aumentan esos cambios,
disminuye la fiabilidad de la información, porque esa información está totalmente desconectada. En BIM el objetivo es totalmente distinto. El objetivo final de BIM es evitar la pérdida de valor de la información a lo largo del ciclo de vida del edificio. Esto nos lo muestra esta gráfica de aquí. Si la vemos en la horizontal tenemos el tiempo con las dos fases, diseño y construcción de 1 a 5 años y la fase de operación y mantenimiento en adelante, y en la vertical tenemos el valor de la información del inmueble. Cuando nosotros trabajamos con metodología CAD, podemos ver, siguiendo la línea verde, con cada una de las entregas se produce un escalón, una pérdida de información. ¿Por qué? Porque cada vez que yo imprimo un plano, cada vez que yo hago un PDF, ese documento está totalmente ya desfasado, es una documentación muerta que ya no recoge los cambios que se vayan a producir a partir de entonces. Y no solo eso, sino que además cuando llegamos al momento en el que terminamos la obra y entregamos el proyecto final de obra, el modelo, la documentación as built, a partir de ahí no se actualiza la documentación, todos los cambios que se producen en el edificio a partir de entonces no se reflejan. Entonces, ¿de qué me sirve a mí esta información? A partir de ahí el valor de la información cae en picado. Con BIM se persigue algo totalmente distinto, y es que la información sea fiable y sea trazable a lo largo de todo el ciclo de vida. Si miramos la línea roja, que sería trabajar en metodología BIM, esa información va creciendo de forma continua y constante a lo largo de todo el proceso. Incluso cuando llegamos aquí y entregamos un modelo as-built, si ese modelo va recogiendo poco a poco todas las modificaciones que se producen en el edificio, pues el valor de la información no caerá, será un valor constante. Pero para que esto se cumpla, para que esa premisa sea cierta, hay que cambiar el proceso de toma de decisiones. Tenemos que acostumbrarnos a adelantar la toma de decisiones en nuestros proyectos. Y esto se explica muy bien con la gráfica de McClinney que tenemos aquí. Tenemos en el eje vertical el esfuerzo y el efecto, y en el eje horizontal lo que sería el tiempo, las distintas fases del ciclo de vida del edificio. La curva azul oscuro lo que nos marca es la capacidad que tenemos de influir con nuestras decisiones en función de cuándo tomamos esa decisión. Si nosotros tomamos una decisión pronto, en las primeras etapas del proyecto, nuestra capacidad de influir sobre el proyecto es muy grande. Cuanto más avancemos en el tiempo, nuestra capacidad de influir positivamente es menor. La curva roja nos mostraría un poco lo contrario, y es el coste de solucionar un problema según en qué momento del proyecto detectemos el problema. Si yo detecto un problema en las primeras etapas del proyecto, el coste de solucionarlo es bastante bajo. Sin embargo, conforme voy avanzando, si detecto un problema con el edificio ya en fase de licitación o de construcción, los costes son muy elevados. Cuando trabajamos con procesos tradicionales y con metodología CAD, trabajamos siguiendo esta curva, la curva gris. Estamos acostumbrados a que todos los detalles y la mayoría de nuestro esfuerzo se concentran en la fase de proyecto de ejecución, ¿vale? Sería esta barriga de aquí, de la curva gris. Es cuando empezamos a detallar de verdad el proyecto. ¿Qué pasa? Que si yo encuentro un problema en esta fase, el coste de solucionarlo es bastante alto. Lo que propone la metodología BIM es un adelanto en esa toma de decisiones, es pensar antes, tomar esas decisiones en fase de proyecto básico, ¿vale? ¿Para qué? Pues porque si yo detecto un problema en estas fases preliminares, el coste de solucionar el problema es mucho menor. Para que esto ocurra, vamos a tener que cambiar la forma de colaborar entre nosotros, entre los distintos agentes, y vamos a tener que incluir a todos los agentes antes, ¿vale? La incorporación de todos los agentes del proceso tiene que ser más temprana. ¿Cuál es la relación entre disciplinas cuando trabajamos con un proceso tradicional? Pues es una relación con un sistema de intercambio de información en árbol. La información se traslada de unos a otros en forma de unos planos, que además no está interconectada, la información no la comparten todos los agentes, y estos agentes además se incorporan al proceso de forma escalonada. Algunos de ellos no se incorporan, como los contratistas, hasta la fase de licitación de la obra. ¿Qué supone esto? Que si alguno de estos agentes tiene una serie de premisas, una serie de problemas que resolver, cuando se detectan estamos en una fase muy avanzada del proyecto y el coste de solucionar eso va a ser mucho mayor.
Estos son, en resumen, los problemas que detectamos con el proceso tradicional de gestión de proyectos. Por un lado, una falta de coordinación y de comunicación. Nos comunicamos muy poco con el resto de colaboradores y, de hecho, la mayoría de veces cuando nos comunicamos es cuando se producen unos cambios muy drásticos en el proyecto, muy importantes, pero los pequeños detalles del día a día no nos los contamos y eso produce muchas veces que tengamos la información desfasada y que se produzcan incoherencias en la información. Se detectan también en estos proyectos un mayor número de interferencias entre las distintas disciplinas, arquitectura, estructura, instalaciones. También porque como los distintos agentes entran a colaborar más tarde, yo no obtengo los resultados, por ejemplo, del cálculo de estructuras hasta que el proyecto está muy avanzado y muchas veces se me echa el tiempo encima, tengo la entrega para pasado mañana y no tengo tiempo de analizar en detalle y en profundidad si se va a producir algún tipo de problema. Por la misma razón, faltan detalles. Todo lo que es los detalles del proyecto los dejamos para el último momento, esa toma de decisiones, y muchas veces pues, no nos da tiempo. Igual que la falta de coherencia entre el nivel de detalle, esto mismo nos lleva a que algunas de las partes del proyecto están más detalladas que otras por falta de tiempo, por haber empezado a detallar demasiado tarde. ¿Qué propone la metodología BIM? ¿Cuál es la relación entre las disciplinas? Bueno, pues propone un proceso de colaboración integrado en un sistema circular, en el cual el modelo BIM, el modelo virtual, es la base de la información de la que todos beben. Esa información, de esa forma, es una información coherente que todos comparten, de la que todos beben y a la que todos aportan también más información. Y por otro lado, los distintos agentes que intervienen en el proceso se incorporan mucho más pronto, desde fases preliminares. Así vemos cómo ingenieros y también contratistas se incorporan en las primeras etapas de diseño para aportar todos sus requisitos. Si nosotros pudiéramos sentar, si supiéramos quién va a construir nuestro edificio desde el principio y pudiéramos sentarlo con nosotros en las primeras fases de desarrollo del proyecto, pues los resultados seguramente serían mucho mejores. Ventajas del proceso integrado. Pues que la información está integrada en tiempo real, la comparten todos los agentes y todas las modificaciones del modelo está compartida entre todos ellos. La coordinación y detección de interferencias, gracias a esos modelos virtuales 3D, me permite detectar esas interferencias en etapas más tempranas para poder resolver los problemas. Ese mismo modelo 3D mejora mucho la comunicación y la comprensión del proyecto y me da mucha seguridad en lo que se refiere a la información. Hemos dicho que cuando trabajamos en BIM la información es trazable y es fiable durante todo el proceso, minimizando errores. Y al final lo que conseguimos con esto, ¿qué es? Pues bueno, pues un ahorro de tiempo, de recursos y de dinero. Conclusiones, visto lo visto. Bueno, la primera conclusión es que los proyectos son cada vez más complejos, yo no sé vosotros, pero cada vez tenemos que rellenar más documentación, los proyectos de ejecución son interminables, de cálculos, de eficiencia energética, de bueno, millones de cosas, y esto exige cada vez un mayor número de recursos y un mayor número de agentes que intervienen en el proceso. Por otro lado, estamos en un mercado muy competitivo, las promotoras son cada vez más exigentes y no podemos descartar el poder acceder a este tipo de proyectos, proyectos internacionales o proyectos que no estén en Castellón. Por otro lado, la segunda conclusión, bueno, pues con todo esto nos damos cuenta de que el CAD y las técnicas tradicionales se han quedado obsoletas. No podemos resolver estos proyectos tan complejos y con tantos agentes por medio con estas metodologías tradicionales. Tanto desde el punto de vista metodológico como tecnológico se han quedado atrás. La tercera conclusión sería que, por todo lo que hemos leído anteriormente, BIM se perfila como una herramienta de futuro indispensable, porque permite adelantarse a los problemas, porque permite mejorar la comprensión del proyecto, porque me permite estrategias de colaboración integradas con todos los agentes, incorporándolos al proceso desde etapas muy tempranas, porque puedo utilizar ese modelo as-built para el Facility Management, con todos los ahorros que eso supone, y porque al final todo esto supone pues, ahorro de tiempo, de recursos y de dinero. Y bueno, y para terminar, decir que es verdad que un proyecto realizado con BIM es mucho más exigente que un proyecto realizado en CAD,
tanto desde el punto de vista de la planificación como desde el punto de vista del detalle y la precisión, pero los proyectos son cada vez más complejos y sin esto no podemos hacer proyectos sin errores. Tenemos que acostumbrarnos a colaborar, tenemos que acostumbrarnos a compartir la información. Primera, para no duplicar trabajos, y segunda, por un tema de coherencia. Y esto es lo que más va a costar de cambiar. Al final, esta frase que circula por ahí, pues pensamos que es totalmente cierta, que BIM es un 10% tecnología y un 90% sociología y cambio de actitud. Y hasta aquí mi presentación. Bueno, os voy a hablar yo ahora un poquito de software BIM, ¿vale? Tal y como os ha contado antes Bárbara, cuando hablamos de BIM no solo hablamos de ese modelo tridimensional virtual, ¿vale?, que utilizamos para obtener los datos, sino que ya ha dicho ella que el proceso abarca todo el ciclo de vida de un edificio y que además es un trabajo colaborativo, ¿vale?, un trabajo en el que intervienen varias personas a la vez. Por lo tanto, cuando hablamos de software, no solo vamos a tener que hablar de software de modelado, sino que vamos a tener que hablar de software para que nos ayude a realizar nuestro trabajo en todo el ciclo de vida, en cada una de las fases del ciclo de vida, y nos ayude a realizar nuestro trabajo para colaborar con otros agentes, ¿vale?, tanto para trabajar como para comunicarnos entre diferentes agentes. Softwares hay muchísimos, de muchísimas disciplinas. Podríamos estar días y días hablando de programas, apps, etcétera, etcétera. Yo voy a intentar enseñaros alguno, los más conocidos y de diferentes disciplinas, ¿vale? Y que además, antes de eso, quiero daros una serie de herramientas para poder decidir cuál va a ser el software que vais a necesitar, cuál va a ser el software que más partido vais a sacar de él, etcétera, ¿vale? Entonces, a ver, ahora no va. Ahora, alguna de los criterios de selección de los que podemos hablar, ¿vale? Pues puede ser, primero, los requisitos del cliente. Puede ser que haya clientes que ya tengan implementado su propio software, con lo cual no vamos a tener más remedio que ir a su utilización. O puede ser que nos exija ciertos formatos de entrega o que nos exija cierto tipo de revisiones de proyecto, o que no es lo mismo, lo que decía Bárbara, un cliente que viva en nuestro mismo pueblo, con el que podamos tener reuniones cara a cara, o un cliente que viva fuera y que necesitemos tener reuniones pues vía online, Skype, mediante plataformas, etc. Otro criterio es la plataforma BIM, ¿vale? Existen diferentes plataformas, como pueden ser Autodesk, como puede ser Bentley, como puede ser Nemetschek, ¿vale? Entonces, la elección de un software de una determinada plataforma puede condicionarnos a la utilización del resto de softwares que vayamos a necesitar, que lo más normal es que al final acaben perteneciendo todos a la misma plataforma. ¿Por qué? Porque la lectura entre ellos es muchísimo más rápida y mucho más fluida. Luego hablaremos de esto también, ¿vale? Después, criterios basados en funcionalidades. Puede ser que yo necesite hacer un determinado trabajo que solo lo pueda hacer un determinado software, con lo cual pues, voy a tener que ir a morir a ese. Punto muy importante, el presupuesto. Las licencias son caras y no sois vosotros, pero lo normal es no tener dinero para comprarse todas las licencias. Entonces hay que saber muy bien qué software me va a sacar a mí más trabajo. Sí que es cierto que para poder elegir existen versiones de prueba de cada uno de los softwares que tú las puedes probar y puedes ver cuál te gusta más, cuál no te gusta más, a cuál te acoplas mejor, etc. También están las versiones, las LT, que valen muchísimo más baratas y que nos pueden al principio ayudar a cogernos sin tener que comprar una licencia completa. Luego, opciones. Autodesk pues tiene las colecciones, que compras varios programas y salen más baratas. Pues, por ejemplo, también pues hay diferentes opciones. Por ejemplo, también hay softwares como puede ser Lumion, que si tienes un trabajo específico, tienes un concurso o algo similar,
hablas con ellos y ellos te ceden durante X tiempo el programa de forma gratuita, con el compromiso de que luego, cuando se el proyecto adelante, tú se lo compres, ¿vale? Que esto también es muy interesante. Después, la curva de aprendizaje. Hay softwares que cuestan muchísimas horas de aprender, son muy complicados. Entonces, hay que plantearse, antes de comprarse cierto software, si le vas a sacar partido o no. En cambio, hay softwares gratuitos que a veces nos pueden suplir hasta cierto punto otros softwares que nos pueden ayudar. Y también hay otro tipo de softwares que con unas poquitas horas les puede sacar un rendimiento bastante aceptable, ¿vale? Yo con Lumion, por ejemplo, es un programa muy intuitivo y con pocas horas le puedo sacar, no el vídeo que luego os enseñaré, pero bueno, algo más o menos aceptable que para poder empezar y para poder enseñarle al cliente pues me puede ir muy bien. Otro punto importante, la proporcionalidad. Obviamente no es lo mismo que yo me dedique a hacer viviendas unifamiliares que yo me dedique a hacer hospitales. Depende del tipo de proyecto, del tipo de trabajo que tenga, pues voy a necesitar un tipo de software u otro. No voy a implantarme ProjectWise si hago viviendas unifamiliares, porque es un programón y además vale mucho dinero, pero en cambio, pues eso, hay programas como puede ser Tecla BIMSci que son gratuitos y que me pueden ayudar a hacer ciertas tareas. Después, los tipos de licencia no es igual si yo trabajo solo en mi despacho que si tengo colaboradores, que si tengo colaboradores externos, que si tengo una oficina aquí y una en Castellón y voy y vengo, pues esto también condicionará el tipo de licencia de programa que me tenga que comprar. Y hay muchos criterios para poder elegir entre unas herramientas y otras, pero bueno. Vamos a empezar hablando de diferentes softwares, vamos a empezar hablando de los softwares de comunicación. Hasta ahora, la comunicación en el método tradicional entre los diferentes agentes intervinientes en un proyecto o en la construcción de un edificio se limitan a llamadas de mails, a llamadas de teléfono y a emails, ¿vale? Esto, pues bueno, hasta que no hay ningún problema, pues va bien. Cuando hay algún problema, pues las palabras se las lleva el viento y luego vienen los tú me dijiste, yo no me acuerdo, yo te mandé un no sé qué y tenemos problemas. Con la metodología BIM esto no es suficiente. La metodología BIM exige o necesita que la comunicación entre los diferentes agentes que intervienen en un proyecto sea directa, sea fluida y sobre todo que sea trazable, que quede constancia de qué dice cada uno y en qué momento, ¿vale? Existen diferentes tipos de software que nos pueden ayudar a realizar estas tareas y todos ellos tienen en común estas características, que todos funcionan a modo de chat, que permiten realizar videollamadas y presentaciones, que cada uno, todos permiten adjuntar documentación, algunos permiten PDFs, otros permiten Word, otros permiten JPGs. Todos son muy accesibles desde cualquier ordenador, desde cualquier tipo de teléfono o tablet, puedes tener acceso a ellos. Y lo más interesante es que todos admiten integraciones con otras aplicaciones web, ¿vale? Sí que es cierto que Hangouts y WhatsApp se utilizan de un modo más familiar, de un modo menos profesional, ¿vale? Skype empezó como unas videollamadas gratuitas, pero ahora ya incluye los chats, ahora ya incluye poder adjuntar documentos, etc. TimeView va muy bien si tienes que hacer revisiones desde un ordenador a otro que no está en tu mismo despacho, y además pues eso, permite revisiones muy concretas, va muy bien. GoToMeeting funciona igual que TimeView, pero este es pagando y este es gratuito. Y luego, en cuanto a Slack, es el más interesante de todos, no sé si lo conocéis. Funciona a modo de chat, pero funciona a modo de chat de equipo, ¿vale? Permite, lo más importante, es que permite clasificar la información mediante canales, ¿vale? Y permite la búsqueda de esa información mediante hashtags. Además, en cada uno de los canales, los canales son como los grupos de chat, ¿no? como los grupos de WhatsApp, más o menos, ¿vale? Algunos pueden ser públicos, otros pueden ser privados y otros puedes que en un chat público tú puedes mandar mensajes privados a una determinada persona,
¿vale? Con lo cual tú controlas mucho la información que diriges a cada uno. Y algo muy interesante que tiene Slack es que cuando trabajamos de forma colaborativa en Revit, tiene un plugin, ¿vale?, que te avisa de cuándo está sincronizando cada uno, cuándo empieza a sincronizar y cuándo termina de sincronizar. Y esto nos ayuda mucho a la hora de no chafarnos el trabajo de unos a otros, ¿vale?, cuando se trabaja en modo colaborativo. En cuanto a softwares de modelado de arquitectura, existen muchos, ¿vale? Los más conocidos, Revit, Archicad, Aecosim y Allplan, ¿vale? En cuanto a Revit, bueno, pues Revit es de Autodesk, es el sucesor natural de AutoCAD, ¿vale? Tiene un servicio técnico muy potente y además es el software más utilizado en España y a nivel casi mundial, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues esto ¿qué tiene? Pues tienes cantidad de usuarios que mediante foros, mediante chats, mediante grupos de WhatsApp, mediante grupos de Facebook, cualquier duda o problema que tengas con el problema te lo pueden resolver súper rápido y esto va muy bien, ¿vale? Al ser de Autodesk, la interoperabilidad, la lectura con otros programas de Autodesk es directa, ¿vale? Funciona solo para Windows, es la pega que tiene. Si tú trabajas en Mac, puedes irte a Archicad, ¿vale? Archicad lo creó Graphisoft en los 80 y lo creó directamente para Mac, ¿vale? Ahora ya trabaja en los dos sistemas operativos, tanto Windows como para Mac, ¿vale? Es mucho más antiguo que Revit, tiene una interfaz muy intuitiva, siempre ha ido un pelín por delante que Revit en cuestiones de innovación, ¿vale? Y es el segundo software más utilizado, pero los usuarios de Archicad pues son, como yo les digo, que son como que Bárbara se ríe de mí, que son como los seguidores del Athletic, que son muy del Athletic, pues los de Archicad son muy de Archicad, eso los defienden ahí a capa y espada, entonces son muy activos, son un grupo muy activo de usuarios, entonces cualquier problema también se lo solucionan en un plis, ¿vale? Allplan es un programa alemán de la plataforma de la empresa de Nemetschek. Nemetschek es una empresa alemana especializada en software para el sector de la construcción, ¿vale? Es el software más utilizado en Alemania. Las grandes empresas alemanas solo utilizan Allplan, ¿vale? Aquí, pues bueno, eso puede ser una desventaja, pero a lo mejor si tú dominas un software y además dominas Allplan, pues puedes tener una ventaja competitiva con respecto, tal y como está el sector, que no sabemos dónde vamos a acabar, pues puede ser que nos ayude. Ellos mismos se definen como un CAD orientado al BIM. El paso del 2D al 3D es mucho más fácil, es mucho más rutinario, ¿vale? El problema que tiene, uno, la falta de usuarios y que los usuarios son alemanes. Es muy difícil de que te solucionen algo, ¿vale? Esto pues es lo que te he dicho, puede ser un problema o no puede ser una ventaja, si además del plan, pues sabes utilizar otro software de modelado, ¿vale? Aecosim es de Bentley. Bentley es una empresa muy importante que es líder en el sector de las infraestructuras, ¿vale? El software es muy potente y proyectos muy complejos con gran cantidad de datos. Aecosim los maneja sin ningún problema y a lo mejor el resto de programas no los pueden ni mover, ¿vale? Entonces se utiliza sobre todo en grandes proyectos y grandes proyectos internacionales, sobre todo, ¿vale? Está orientado a los flujos de trabajo que utilizan más los ingenieros, pero bueno, sirve también para arquitectura, ¿vale? En resumen, pues bueno, Revit y Archicad son los más usados, Aecosim se utiliza para grandes proyectos internacionales y Allplan, pues bueno, pues si queremos ir a trabajar fuera a Europa, pues nos puede servir. Si además de esto nos fijamos en el precio, la compatibilidad del sistema operativo, en la demanda del mercado, en la cantidad de ofertas de trabajo, el software que piden en las ofertas de trabajo que aparecen, y la localización, que al final nosotros estamos en Castellón, nos movemos en la provincia, y como mucho de los Pirineos seguramente no pasaremos, pues al final creemos que se debe reducir la elección a elegir entre estos dos softwares, Archicad o Revit, ¿vale? Entre estos dos, ¿cuál es el que más usuarios tiene? Ya hemos dicho que es Revit, ¿vale?
¿Cuál es el más fácil de aprender? Pues todo el mundo dice que Archicad cuesta un poco menos de aprender, ¿vale? ¿Cuál es el más caro? Pues esto es un pantallazo del lunes de las 2 páginas web. Revit, licencia de 1 año, 3.000 euros. Archicad, licencia de 1 año, suscripción anual, 2.000 euros. ¿Vale? ¿Cuál es el mejor? El que cada uno conoce, aprende, le gusta y ya está. No hay más. ¿Vale? Pasamos a los softwares de modelado y cálculo de estructuras. En el sistema tradicional, ¿vale? Nosotros definimos la estructura, una vez definimos la arquitectura, perdón. Una vez tenemos definida la arquitectura, empezamos a obtener planos y derivamos esos planos de arquitectura, se los derivamos para la obtención de la estructura y para la obtención de instalaciones, ¿vale? Con la metodología BIM esto no se realiza así, casi de forma paralela. Sí que es verdad que con el proyecto básico, el anteproyecto, empezamos antes con la arquitectura, pero casi de forma paralela se desarrollan 3 modelos, el de arquitectura, el de estructuras y el de instalaciones. Y la unión de estos 3 modelos resulta el proyecto global, ¿vale? Hay muchos softwares de modelado y cálculo de estructuras, pero antes de esto quiero explicaros qué es la interoperabilidad, porque estamos hablando de interoperabilidad y la definición dice que es la capacidad de diferentes programas para intercambiar datos a través de un conjunto de formatos de intercambio, permitiendo uniformar el flujo de trabajo y facilitando la automatización. ¿Esto qué es? La interoperabilidad es la capacidad que tiene un programa de entenderse con otro, es la capacidad que tiene un programa de leer otro. Es así, ¿vale? Para conseguir esta interoperabilidad, pues bueno, pues los softwares de una misma plataforma se leen de forma directa. Otra forma es mediante formatos o archivos de intercambios de información, ¿vale? Existen varios, los más conocidos son el IFC, el BC3 y el BCF. Estos pertenecen al OpenBIM, ¿vale? Los 3, y el IFC es el formato estándar común para el intercambio de información geométrica y de datos. Es el formato estándar común de intercambio de modelos, ¿vale? El BC3 lo conocéis todos, es el de las mediciones, ¿vale? Y el BCF es el BIM Collaboration Format, que es el formato estándar de intercambio de modificaciones e incidencias que ocurren sobre un modelo. O sea, yo con el IFC me intercambio modelos, con el BCF me intercambio revisiones y incidencias que ocurren sobre ese modelo, ¿vale? Por ejemplo, os lo explico un poco mejor. Yo estoy revisando un modelo o estoy realizando un modelo y encuentro o un error o algo que se tiene que modificar, o simplemente el cliente decide que, yo qué sé, que este pilar es un pilar de hormigón, tiene que ser metálico, ¿vale? Yo abro un BCF mediante ciertos programas que realizo una especie de pantallazos, ¿vale? de fotografías, y adjunto unas notas de este pilar se tiene que modificar y pasa de hormigón a metálico. Adjunto pues en esa nota quién va dirigido, la fecha, la revisión, quién la he hecho yo y dónde se ha hecho, y lo envío. El responsable del modelo recibe el BCF y lo abre, entonces se le abre el modelo en esa fotografía que yo le he hecho con la etiqueta al lado, con la nota al lado, con el post-it al lado que dice tienes que cambiar este pilar de hormigón a metálico. Pues el responsable lo modifica, lo cambia y en el mismo BCF dice ok, todo cambiado, con fecha tal, se ha modificado el elemento tal, vale, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que sirve para tener un listado, una trazabilidad de todas las modificaciones y quién ha hecho cada cambio y cuándo se han realizado, ¿vale? Para que lo entendáis. Vale, volvemos a los softwares de modelado y cálculo de estructuras. Existen varios, ¿vale? Algunos de los más conocidos. La extensión de Revit, Revit Structure, que va incluido ahora ya va incluido en la licencia, ¿vale? Cuando instalas Revit, ya se te instala Revit Structures. Sirve para el modelado de las estructuras. Al modelar esa estructura lleva implícita un modelo analítico al que yo le puedo aplicar cargas y obtengo diagramas de corte y de momento, pero no me calcula la estructura, ¿vale? Revit. Para calcular la estructura, Autodesk tiene Robot, ¿vale? Robot es un programa americano, igual que Revit,
Con lo cual, la normativa que lleva implementada es la normativa americana, no lleva el código técnico. Eso es un problema, porque o yo cambio los parámetros o me busco la vida de otra manera. Y tal. Sí que es cierto que se leen de forma directa, ¿vale? Los más conocidos, pues CIPE, que supongo que es el que todo el mundo utiliza, y SAP 2000 también es muy conocido, ¿vale? Tanto CIPE como SAP necesitan del IFC para beber la información del modelo tridimensional. Sí que es cierto que el IFC ha avanzado muchísimo, pero no funciona del todo bien, ¿vale? Tienes que saber mucho BIM y tienes que saber mucho de programación para que un IFC te funcione completamente. ¿Qué pasa? Que pierde información por el camino, ¿vale? Entonces hay un problema que existe. Al final, supongo que eso se solucionará, ¿vale? Pero de momento, al 100%, eso no está solucionado. De CIPE no os puedo contar nada más que no sepáis y de SAP, pues tampoco, ¿vale? Modelado de instalaciones. MEP se llama en BIM, se llama MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing. Pues tenemos la extensión de Revit MEP, que se llama, la extensión de Archicad, MEP Modeler, de forma directa, este lo leí de forma directa, utilizaba IFC, ahora creo que ya no utiliza IFC. Calcula pérdidas de carga de tuberías, pérdidas de carga de sistemas y algún cálculo eléctrico, pero lo mismo, tiene la normativa americana, ¿vale? Cuando tú modelas en Revit MEP, las tuberías están en inches, ¿no? En inches están. De CIPE, pues lo mismo, necesita del IFC para comunicarse con Revit o con Archicad, pero vamos, todos conocéis cómo calcula y cómo se definen las instalaciones con CIPE. Obra civil. La obra civil siempre ha ido por un poco detrás de la arquitectura respecto al BIM, ¿vale? Con lo cual los programas no están tan desarrollados, los intercambios de información ahora con el IFC 4 han mejorado bastante, hasta ahora pues no eran tan buenos, ¿vale? Ahora esta es InfraWorks y esta es OpenRoads de Bentley. Ahora ya permiten hacer peraltajes, permite, aparte del diseño, ¿vale? Tanto de las carreteras como permite hacer peraltajes, se permite ya hacer perfiles de las carreteras, permiten hacer estudios de tráfico, o sea que poco a poco llevan incorporados la georreferenciación, también permite trabajar ya con nubes de puntos, o sea que cada vez están mucho más avanzados, pero van un pelín por detrás que la arquitectura, ¿vale? Softwares de programación, los más conocidos, Dynamo y Grasshopper. Los softwares de programación son softwares que crean órdenes que se ejecutan en otros programas, ¿vale? Esto lo que hace es, pues que, por ejemplo, si yo programo algo en Dynamo, ahora lo veremos mediante este vídeo y lo llevo a Revit, pues me permite estandarizar ciertos trabajos, ahorrar tiempo o me permite crear geometrías muy complejas, geometrías que a lo mejor necesitan de fórmulas matemáticas y tal, pues con Dynamo yo las puedo conseguir. Y si queréis ahora os pongo, o me los pones tú, por favor, el vídeo, veréis el vídeo de Dynamo, vale, ahí. Esto es una marquesina, ¿vale? De un graderío, ¿vale? Como veis tiene, espera, pásalo un poquito antes, que te has pasado, para que lo vean. Esto es Revit, ¿vale? Y esta pantalla de aquí es Dynamo. La programación se realiza mediante nodos, ¿vale? Ya no se realiza con el if, no sé qué, no sé cuántos de toda la vida, sino que ya es mediante nodos, ¿vale? Te has pasado, ¿eh? ¿No? Vale. Estos son los nodos que les vamos dando órdenes. Aquí aparece en la izquierda unas órdenes a medida que yo voy haciendo, pues me dice unas posibles órdenes que me pueden ir a posteriori. Es más fácil la programación, tienes que saber programar, ¿vale? Y aquí veis cómo cambia esa marquesina que tenía, creo que eran 30 cuchillos, los cambia a 10. Ahora va cambiando, mediante fórmulas matemáticas, mediante la programación, pues va cambiando la geometría de esas marquesinas. Claro, esto de modelar cuesta muchísimo y mediante estos programas de programación, valga la redundancia, pues es muchísimo más fácil, ¿vale? No hace falta hacer esto tan complicado. Por ejemplo, también sirve, ahora también existen plugins, pero bueno, hasta hace poco también no existía, para poner el número en cada una de las plazas de aparcamiento de un parking,
¿vale? Que estaba con el CAD, estás 3 años, 1, 2, 3 en las plazas de aparcamiento, pues con programas tipo esto, de forma automática te las numera todas, ¿vale? O sea que no necesita hacer algo tan complicado, que hace cosas también más normales. Pasa si quieres. Hemos dicho que en la metodología BIM, de forma casi paralela, tenemos el modelo de arquitectura, el de estructuras y el de instalaciones. Pues bueno, pues vamos a necesitar algún tipo de software que nos permita unir, nos permita federar esos 3 modelos y nos permita comprobar que funcionan correctamente los unos con los otros. Además de ello, nos permiten estudiar, lo que hablábamos antes, estudiar choques o estudiar interferencias que puedan tener, ¿vale? O bien de forma visual o bien mediante reglas que yo les puedo ir programando, le puedo ir diciendo y me va estudiando qué me choca, o si, por ejemplo, yo le puedo decir que me estudie el choque del aire acondicionado con las vigas y me realiza me estudia el choque y me sale los puntos en los que se interconectan, ¿vale? Los más conocidos, Solibri, Navisworks, ProjectWise, BIMCollab y Tekla BIMsite. Tekla BIMsite es gratuito, ¿vale? Y si quieres darle al vídeo y os explico un poquito cómo va. No sé si alguno lo habéis visto, esto cómo funciona. Hay vídeos muy interesantes. Dale al bicho este, porfa. Avanza un pelín, si quieres. Vale. Vale. Esto es Tekla BIMsite, ¿vale? Y tiene los 3 modelos federados, ¿vale? Y puedes apagar uno, apagar todos, ir eligiendo cómo lo quieres visualizar. Además, el ratón funciona como todos, ¿vale? No hay ningún problema. Puedes seleccionar objetos, puedes ocultarlos, puedes ocultar todos menos el objeto, ¿vale? Además, sí, pasa un poquito más si quieres. Vale. Puedes hacer cortes. Ahora veremos, sí, pues un pelín más. Vale, puedo hacer cortes, voy a coger un plano y voy realizando cortes. Perdona, es que esto es gratuito, pero no hace falta tener Revit. A lo mejor hay un colaborador que no tiene por qué tener una licencia de Revit y puede hacer esto de forma gratuita y puede investigar qué pasa en esto, incluso un promotor o un externo. Eso normalmente Revit lo hace, ¿no? Sí, pero a lo mejor sí. hay algún colaborador tuyo que no tiene Revit. Y esto es gratis. Vale, pasa un poquito más. Sí, esto hace muchas más cosas, ahora los verás. Revit te sirve para revisiones visuales, pero no te permite adjuntar esas notas que ahora vamos a ver. Un pelín más. Por ejemplo, otra cosa, bueno, ahora veremos cómo se adjuntan esas notas un poquito más. Mira, aquí está estudiando la estructura con la escalera y dice, ostras, voy a medir esta distancia, a ver si hay cabezada o no hay cabezada, ¿vale? Por si acaso hay dudas. Por si acaso hay dudas de que hay cabezada, pues lo voy a medir. ¿Vale? Y entonces lo mide, te da la medida y ahora lo que hace es, pues vale, pues entonces voy a ponerme aquí una nota diciendo esto no está bien. ¿Vale? Se genera un pantallazo, digamos, una vista y se añade una nota y se guarda. ¿Vale? Eso puede hacerlo de cada uno de las interferencias de los problemas que detecten el modelo. ¿Vale? Se pueden agrupar elementos si son vigas, si son paredes, si son no solo por los 3 modelos, sino que dentro de cada modelo podemos agrupar o ver los diferentes elementos que componen el modelo bastante detalladamente. ¿Vale? Pasa un poquito, si quieres. Se puede clasificar, sí, puede clasificar las incidencias que hay, tú les puedes decir si son críticas, si son importantes, si son menos importantes o tal, ¿ves? Aquí te ha hecho un estudio de las tuberías con, no me acuerdo qué era, con las estructuras y ha detectado, creo que son 150 choques. Muchos de ellos no son nada, ¿vale? Pero tienes que revisarlos y tienes que, ves, y ahora está diciendo, ostras, estas 3 vigas, que aquí tengo una tubería que me cruza por el medio y entonces, ves, le puedes dar grado de intensidad al problema. ¿Vale? Los problemas más graves pues serán los que primero tendrás que solucionar o tú o el que trabaje contigo, vamos.
¿vale? Ya está, paga si quieres, más o menos queda claro cómo... ¿Sigo? Software de planificación 4D. El 4D, bueno, planificación se llama 4D en BIM, es cuando se incorpora el tiempo en el proceso, ¿vale? Las ventajas ya las ha comentado antes Bárbara. Pues eso, la percepción, el conocimiento del proyecto que puede llegar a una constructora y el tiempo que puede emplear en conocer el proyecto, si le das unos PDFs o si le das un modelo BIM, es muchísimo menor si le das un modelo BIM, es obvio, ¿vale? Las cosas que se ven se entienden antes. Pues eso, nos ayuda también a estudiar diferentes alternativas de proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo una planificación y tengo un modelo tridimensional. Yo a cada elemento del modelo tridimensional le asigno una tarea de la planificación, ¿vale? Entonces yo puedo ver visualmente cómo va a evolucionar ese edificio en 3 dimensiones a medida que avanza la planificación y puedo ver si voy a tener problemas en algún punto, si voy a tener errores, bueno, si tiene errores, si puedo ahorrar tiempo de alguna manera, lo veo visualmente lo veo muy bien. Puedo estudiar diferentes alternativas de planificación de un modo muy rápido, ¿vale? Que me pueden ayudar a ahorrar tiempo, etcétera. Softwares, los más conocidos, Autodesk Navisworks, Syncro y Vico. Las diferencias, las principales, el precio. Bueno, y el precio viene por lo que hace cada uno, obviamente. El más barato es Navis, el siguiente es Syncro y Vico ya se utiliza para grandes proyectos. Características, Navis. Navis tiene un motor de renderizado muy potente, pero yo en Navis hago eso, yo me importo un modelo y tengo una herramienta de planificación, pero en esa herramienta no puedo vincular unas tareas con otras, ¿vale? Eso hace que solo se utilice para proyectos muy pequeños. Entonces necesito un programa externo tipo Primavera o tipo Project, donde si son obras pequeñas no pasa nada, necesito un programa externo, un software externo donde realizar esa planificación. Entonces yo en Navis me importo el modelo y me importo la planificación y a cada elemento del modelo le asigno una tarea y veo cómo crece el edificio. Problema que si yo tengo que modificar el modelo, tengo que irme a Revit, modificar el modelo y volverme a importar. O si yo tengo que modificar la planificación, tengo que irme al software externo, modificar la planificación, volverme a importar, volver a enlazarlo y volver a ver la planificación, ¿vale? Esto no ocurre ni con Syncro ni con Vico, ¿vale? Syncro y Vico tienen programas, tienen herramientas de planificación internas similares a las que tienen los softwares externos como pueden ser Primavera o como puede ser Project. Además, tanto Syncro como Vico permite dentro del mismo programa realizar cambios en el modelo. Por ejemplo, si yo tengo una solera y tengo que partir la solera en 3 trozos para asignarle una diferente tarea o una diferente fecha a cada hormigonado. Dentro de Syncro y de Vico lo puedo hacer perfectamente, no tengo que irme a Revit, modificar el modelo, partirlo en 3 y volverme a importar, ¿vale? Además, Vico tiene importantes herramientas para la extracción de mediciones también, ¿vale? Se utilizan, es muy caro, se utilizan proyectos muy grandes. Os voy a enseñar un vídeo de cómo funciona Navis, ¿vale? El primero, si quieres, es muy interesante. Además, pues, ¿ves? Esto es la planificación y esto es el modelo tridimensional. Les voy asignando tareas y voy viendo cómo crece en el tiempo, ¿vale? Detecto posibles errores de acopios, y le puedo estudiar varias alternativas de planificación, ¿vale? Y además le enseño esto al cliente y se queda muerto. ¿Vale? Vale, si quieres. Y el otro... No, el otro... Bueno... Sí, el otro es Syncro. No hace falta que lo pongas si quieres. Es muy parecido. Vale. No, este también era Syncro, perdón, no era Navis. Softwares de costes, 5D, ¿vale? Vico ya hemos dicho que tiene una herramienta interna que puede sacar mediciones. Los más conocidos, el plugin de Presto, que se llama Costit, y el plugin de Archimedes. Los dos se leen de forma directa con Revit, ¿vale? Yo puedo obtener las mediciones de una manera casi directa,
¿vale? No directa, pero directa, os enseño cómo va. Las ventajas, pues desde luego controlo muchísimo más, que no me dejo nada por medir, porque todo lo que está modelado está medido. ¿Por qué? Porque me va avisando el programa de si lo que me falta por medir. Además, yo cuando pincho un elemento del modelo me resalta la línea de medición a la que corresponde, con lo cual el control que tengo sobre la medición es bastante exhaustivo, ¿vale? Este otro se llama Mamba, ¿vale? Que pertenece a BeamMate, no ha salido aún al mercado. Dicen que posee el deseado botón mágico que extrae mediciones de forma automática, ¿vale? No ha salido al mercado aún, no sabemos lo que va a valer, se presentó en el último UBIM, en el UBIM 2019, y está todo el mundo esperando que salga a ver cómo funciona, ¿vale? Porque además extrae mediciones a medida que vas modelando, a medida que tú vas modelando, él te va sumando y te va creciendo y te va diciendo la medición, ¿vale? Si quieres pon el de arriba, que es Arquímedes, y lo veis cómo funciona, ¿vale? Ahí, vale, yo tengo un modelo y un plugin, no sé si lo habéis visto ahí de Zipe, ¿vale? Entonces vinculo un árbol de descomposición que me he creado antes en Arquímedes, lo vinculo con la obra de Revit, ¿vale? Cuando los tengo vinculados me aparece esta pantalla partida en dos. En un lado, Arquímedes, ¿vale? En las líneas de medición, las partidas, igual que siempre. En otro lado, Revit, todos los elementos que contiene Revit, ¿vale? Los agrupa o bien por elementos o bien por materiales. Voy a realizar bastantes filtros para buscar y tal, ¿vale? Pero como veis, estos son todas las partidas y aquí te describe la partida igual que hace en Arquímedes normal, ¿vale? Y aquí aparece, bueno, esto te está explicando cómo funciona, ¿vale? Pero vamos, puedes hacer filtros para búsquedas, etcétera. Bueno, da igual, nos esperamos un segundo, que te acaba enseguida. No, te acaba enseguida. No te preocupes. Simplemente quiero explicaros cómo se hace, ¿vale? Vale, yo digo, vale, pues yo me voy a esta partida y digo, pues bueno, no sé qué son muros, tal, elijo este muro de aquí, ¿vale? Entonces, a este muro de aquí me voy al modelo, ¿vale? Y los vinculo, le digo, a esta partida de aquí le corresponde este muro que en mi modelo se llama LCV más LCV. Aquí le asigno los criterios de medición, que puede ser uno directos que nos da el programa, o yo, igual que en Arquímedes, le aplico una fórmula, ¿vale? Le aplico la fórmula, le aplico los decimales, lo de siempre, le digo aceptar, aceptar, ¿vale? Y de forma automática me los extrae a la medición, ¿vale? Ya está, pasa si quieres. Fase de operación y mantenimiento. Ya ha dicho Bárbara que el 80% del coste total de un edificio se pertenece a la fase de operación y mantenimiento, ¿vale? Con lo cual los ahorros más importantes se han de realizar en esta fase. Existen múltiples softwares, ¿vale? Que nos ayudan a manejar ese modelo virtual as built o copia fiel de la realidad, ¿vale? Para el mantenimiento del mismo. Las ventajas que puede tener, imaginaros, yo que sé, un edificio público en la que el operario de mantenimiento no tiene que ir picando para ver por dónde sale la fuga de saneamiento, que no sabe por dónde está la tubería, o nos puede informar de cuándo le toca la revisión a las máquinas de aire acondicionado, o nos puede hacer una gestión de, yo que sé, todas las camas que tiene el hospital. Todo eso se puede controlar mediante softwares de mantenimiento, ¿vale? Con lo cual las ventajas en esa fase pues son muy elevadas. Lo que pasa es que aún en España no estamos en ese momento, pero en el resto de Europa ya se está implementando, ¿vale? Por último, renders y vídeos. Estos son los tres más conocidos: Lumion, Fusion y Twinmotion, ¿vale? Twinmotion ha mejorado mucho porque ahora utiliza el motor Unreal, que es el de los videojuegos. Y si queréis Illumion, pues yo supongo que lo conoceréis ahora. Si quieres, pincha uno de ellos y vemos lo que se puede obtener con Lumion, ¿vale? Ya hemos dicho que Lumion es muy intuitivo, trabaja como si fuera un videojuego y se puede obtener, esto es una pasada, pero podemos obtener resultados bastante razonables con muy pocas horas de utilización de aprendizaje de software, ¿vale?
Esto es el vídeo de presentación. Sí, este no tiene por qué tiene voz, da igual, déjalo, no te preocupes. Es el vídeo de presentación de la última versión de Lumion 9, ¿vale? Pero como veis, el nivel de detalle y de realismo es brutal. Para hacer esto... Los modelos se han hecho en un software de modelado. Es decir, no hay que luego levantas y otra vez, como ahora cuando encargamos una infografía. El modelo es el mismo que hemos usado para extraer los planos. Eso ahora lo veis. Si quieres, apágalo y pon el otro de Lumion. En la última versión de Lumion, ¿vale? Permite, ahora lo veis, tener la pantalla partida y mitad con Revit, mitad con Lumion, sí. Y cualquier cambio que yo realizo en Revit se me refleja de forma automática en Lumion, ¿vale? Con lo cual, las ventajas para el diseño que esto me da son muy importantes, ¿vale? Ahora lo veis. Esto es Lumion, ¿vale? La inmensidad verde es Lumion y esto es Revit. Yo me importo este modelo de forma directa, me lo importo a Lumion, ¿vale? Aquí no tengo aplicados ni materiales, ni luces, ni nada aún. Esa es la importación directa que hace. A partir de aquí tienes que incluir materiales, ¿vale? Pero mirad, cualquier modificación que yo realizo en Revit, yo muevo esa chimenea, creo que es una chimenea, de forma automática, se me cambia en Lumion. Con lo cual, la capacidad de venta que tiene es muy importante para nosotros. Esta pantalla de Lumion en la que estamos trabajando, luego con un clic en 5 segundos tienes un render. Sí. Es decir, este trabajo lo puedes hacer con el cliente sentado en la mesa. Sentado en la mesa. Ya no tardas 3 horas en hacer un render. Un render tarda 16 segundos. Los 16 segundos te pone ahí 16, 15, 14, 13, 12, así. ¿Vale? Claro, eso es brutal. Un vídeo de 2 minutos en calidad alta, creo que tarda 3 horas y media, 4 horas en renderizarse. Con lo cual, es una herramienta muy potente, ¿vale? Pasa si quieres. Una cosa, tú dices, ¿importas el modelo a Lumion? Sí. Sin materiales. A ver, los que tú le has puesto en Revit, ¿vale? Pero sin textura. Sin textura. O sea, tú el material lo importas. Sí. Tú... Eso llevará un tiempo. Pero se puede... Con una mañana de trabajo y tal es muy rápido, porque además si tú siempre usas la misma nomenclatura es bastante rápido. Además tú te guardas los materiales en una biblioteca y si tú siempre utilizas los mismos materiales, tú te importas el siguiente modelo de el próximo proyecto. Entonces, no, lo digo yo por si dices, no, es que tú esto lo puedes hacer con el cliente al lado. Claro. Si importas el modelo ahí, claro, y le tienes que poner las texturas. No, hombre, sí. Lo que puedes hacer con el cliente al lado es una vez que es importante, ya tienes todas las tú texturas, lo normal, pero si cambias algo, se cambia, no, te cambia de forma, claro, o sea, tú puedes, automática. Por ejemplo, mover un muro. Espera, a ver, lo normal, el flujo de trabajo normal es que yo tengo en Revit, yo en Revit le doy los materiales que sea, pero no le da texturas, ¿vale? Yo me lo importo a Lumion, ¿vale? Que ya habéis visto que es un clic, ¿vale? En Lumion le aplico las texturas, digamos, ¿vale? Le pongo arbolitos, le pongo luces, le pongo un coche caminando por delante y tal. Viene el cliente y se me sienta, yo le enseño los renders o los vídeos, o abro Lumion y le digo al cliente, mira, esta es tu casa, ¿vale? Y entonces él me dice, no, quiero que me cambies esa pared, en lugar de ser de cara vista, que sea de aplacado cerámico. Yo hago clic, clic, aplacado cerámico, de forma automática lo ve. Lo que no ve es el render, pero el render tarda 16 segundos en realizarse. Bueno, eso. Siguiente, nubes de puntos. Que Sergio sabe mucho de nubes de puntos. A ver, existen varios softwares que realizan el escaneado láser 3D para la obtención de nubes de puntos. Pues Leica y Faro son las más conocidas, ¿vale? Luego, ¿qué hacemos con esa nube de puntos? Hemos de trabajarla, hemos de modelar encima de esa nube de puntos, la hemos de transformar en un modelo virtual. Necesitamos de softwares que hagan eso. Los más famosos, PointCap, PointTools o Recap. Recap es la de Revit, ¿vale? Existe un software, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que te reconoce de forma automática lo que son muros, lo que son ventanas, lo que son pilares, y no tienes que modelarlos tú encima de la nube de puntos. Pero ese software es muy caro, ¿vale? Pero bueno, ya existe, con lo cual dentro de poco tiempo pues todos estos avanzarán e irán hacia ese, ¿vale? Software complementario. Cuando trabajamos con la metodología BIM, necesitamos,
viviendas unifamiliares no, para hacer otro tipo de proyectos sí. Se genera gran cantidad de información, gran cantidad de documentos de normativa, de memorias, de pliegos, de contratos, y todo eso necesitamos tenerlo ordenado, ¿vale? Debemos tener trazado todos los procesos de qué encontrar, dónde se guarda cada cosa y cómo se busca. Pues estos son programas que nos ayudan a esa gestión, ¿vale? Esa gestión de los proyectos. Si además trabajamos con diferentes personas fuera de nuestro despacho, necesitaremos una nube donde tener alojados esos proyectos a la que todo el mundo o cada uno desde su casa pueda acceder. Por último, apps. Hay muchísimas. Es muy difícil estar al día, conocer todas las aplicaciones, cada día salen un montón nuevas. A nosotros como arquitectos, pues existe una que es el Scale, se llama, que es un escalímetro que tienes en el móvil con un montón de escalas que tú, pues es un escalímetro que tienes en el móvil, fenomenal. Luego Magic Plan y Tap Measure sirven para medir, vas midiendo, haciendo clic, 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 clic y te vas sacando las medidas a CAD de forma directa, te las pasa a CAD las dimensiones de una estancia, ¿vale? No es exacto, pero funciona bastante bien, ¿vale? Las que mayor tirón tienen, las de realidad virtual y realidad aumentada. Estas son dos marcas conocidas, Dalux y Smart Reality. Si quieres pon algún vídeo de estos. No sé cuál estás haciendo. ¿El de Dalux? Vale. Dalux. Es realidad aumentada, ¿vale? Yo llevo mi móvil, me voy a la obra y mediante esta explicación que yo llevo en mi móvil, yo veo proyectado en la obra las instalaciones, ¿vale? Es que no sé si se ve muy bien, ¿vale? Pero por ahí se ven dos tuberías que pasan por el techo, que pueden ser las instalaciones que van a ir a futuro o las instalaciones que hay una vez ya puesto los falsos techos y siempre que tenga claro el modelo actualizado exactamente por donde estén esas tuberías puestas. Y para esto tampoco hace falta que el instalador sea un gran tecnólogo, solo falta que tenga un smartphone. Quiero, por lo que todo el mundo tiene. No, es que pues hay gente que no va a querer avanzar, es que hay aplicaciones como esta muy sencillas. Y esto con cualquier móvil actual, se puede realizar, ¿vale? Pasa si quieres. Otro, al de arriba, otra aplicación de este estilo, ¿vale? Está en la calle, este chico lleva una tablet y esto es realidad aumentada, ¿vale? Hace grande la tablet y hace grande esto es una sala de máquinas real, o sea, que simula una real, ¿vale? Y él puede controlar o ver si está bien diseñada o no de una forma real. Y dice, hola, Pepito, vamos a ver si tal, ¿vale? Como veis esto es una pasada. Esto se hace con una tablet, no se hace con nada raro, ¿vale? Además, la realidad aumentada es súper simple. Sí. Realmente no parece algo pero nada, demasiado. Y ahora aquí está haciendo una videoconferencia, tiene un folio ahí puesto encima de la mesa y puede realizar una revisión del modelo pues desde la tablet, lo puede ver directamente. Es que o muéveme esta tubería tal. A ver, está muy bien. Ya está, apágala si quieres, sí. ¿Vale? A ver, aplicaciones hay muchísimas, disciplinas hay muchísimas. Os he enseñado algunas para que la única intención que tenemos es que os abramos ese abanico de posibilidades que hay, que conozcáis algún software que os puede venir bien, que os puede servir en vuestro trabajo diario, que sepáis que la tecnología existe y que está a nuestro servicio, que al final en el día a día, si el programa existe y la tecnología es fácil de usar, ¿por qué no la vamos a utilizar en nuestro trabajo? ¿Sabes? Simplemente es cuestión de cambiar un poco de forma de pensar, ¿vale? Y con esto espero que os haya ayudado, os haya abierto un poco el campo de trabajo que existe, el campo de las posibilidades y nada, muchas gracias.